Buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana le damos gracias a Dios por permitirnos estar otra vez en este lugar, en el devocional diario de la Iglesia Soldados de Jesucristo. Para hoy nos corresponde Segunda de Reyes 9 y el tema de hoy es ganando batallas. Nosotros sabemos que una batalla es un enfrentamiento, una lucha, una contienda entre dos o más individuos. Esto se lo vive todos los días, en cuestión cristiana, en cuestión secular, porque siempre estamos hechos para ganar luchas, hechos para batallar, hechos para solucionar, hechos para hacernos guiar por delante de Dios. Yo digo, nuestra vida es una lucha constante, es una lucha que siempre debemos pelear, porque estamos en el mundo y en el mundo hay dificultades, en el mundo hay cosas que nos obligan a nosotros a tomar decisiones, a diferenciar las cosas, a escoger, a ponernos en prueba para poder llegar a un propósito o a un objetivo. Y que hay cosas en las cuales es obligatorio pasarlas. Desde que nacemos, nuestra lucha es vivir. Cuando crecemos, nuestra lucha es aprender. Y al aprender, nuestra lucha es aplicar lo que hemos aprendido para poder llegar a ese objetivo, ese propósito. Con esto nosotros generamos una vida con propósito. Sabemos que todos nosotros somos diferentes, no somos iguales, entonces cada uno de nosotros tiene su propósito diferente, el propósito que Dios le ha dado para cada uno, pero si estamos en Cristo tenemos un solo propósito, es evangelizar, llevar la palabra de Dios para poder comprender que el propósito principal que Dios tiene para cada uno de nosotros es que todo el mundo sea salvo. Nuestros propósitos son dos, uno en la vida cristiana y otro en la vida secular. En la vida cristiana, ¿qué es lo que debemos hacer? Dar testimonio, tener conocimiento, poder servir a la gente, poder evangelizar y así llegar a cumplir el propósito de salvación de la vida eterna. Y también, como estamos en el mundo, estamos viviendo una vida secular, nuestro trabajo y nuestro propósito secular es trabajar, tener una familia, tener proyectos, llegar a ser alguien importante o un modelo a seguir ante los demás, dependiendo en qué carrera o en qué área de nuestra vida queremos estar. Pero intervienen nuestras decisiones en las cosas que Dios quiere hacer. Esto se llama libre albedrío. Cuando Dios nos escoge para seguir su propósito, para seguir evangelizando, para seguir enviando la palabra de Dios, hay un libre albedrío. ¿Por qué? Porque es nuestra decisión seguir a Cristo o no seguir. Dios es muy caballeroso, el Espíritu Santo de Dios también es muy caballeroso y Jesucristo mucho más, porque es nuestro modelo a seguir. Si nosotros hemos aprendido de que Jesucristo llegó a esta tierra para ir y evangelizar a las demás personas, nuestro trabajo también es ese, porque Él es nuestro modelo a seguir, porque Él es nuestra fuente de vida para poder ejercer ese propósito o ese proyecto que nosotros estemos dando. Este libre albedrío hace que nosotros tomemos decisiones correctas, tomemos decisiones que en verdad nos convienen a cada uno de nosotros y que en verdad nos convienen para llegar a un propósito claro que es la salvación y la vida eterna. Siempre hay propósitos, pero todo según la voluntad de Dios. Cuando nosotros entramos a la vida cristiana, a veces lo buscamos a Dios por necesidad, a veces llegamos a la vida cristiana porque nos invitan a una iglesia, porque es bonito, porque es chévere, porque podemos compartir con personas diferentes, diferentes culturas, con personas que trabajan algo diferente, pero cuando nosotros entramos a la vida espiritual y conocemos a Jesucristo como es en verdad, hay algo que nos une con Cristo y eso se llama ser sujetos a Dios. Cuando nosotros estamos en sujeción de Dios, tenemos una guía clara que nos guía, que nos lleva por un camino dado para poder compartir, para poder aprender, para poder enseñar y para poder aplicar lo que nosotros hemos aprendido. Cuando estamos sujetos tenemos un guía y cuando nos dejamos guiar de esa persona o de Dios, podemos ganar batallas u obtener esos propósitos que nosotros tengamos o que Dios haya puesto en nuestro corazón. Entonces, entrando ahorita ya al capítulo 2 de Reyes 9, vamos a mirar la unción de Jehú como rey de Israel. Es algo importante mirar este capítulo porque Dios ya tiene escogido a un rey. Imagínate que tú
Desde el vientre de nuestra madre, Dios ya nos tenía escogidos para estar en la vida cristiana. Ya Dios nos tenía escogidos para un servicio dado, con un don especial para que tú puedas llegar a la iglesia y poderle servir. Entonces, ¿cómo puedo ganar batallas? Ahorita vamos a mirar unos puntos de cómo puedo ganar esas batallas en el mundo secular o en el mundo espiritual. Primero, debemos prepararnos para luchar. Leamos en el versículo 1 de 2 de Reyes 9. Dice, el profeta Eliseo llamó a uno de los discípulos de los profetas y le dijo, prepárate, toma este frasco en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Ahí dice, prepárate. Entonces, ¿cómo podemos ganar la batalla? Cuando vamos a prepararnos para algo. Lo que he visto en el ejército, ¿qué es lo que pasa? Una persona no se prepara de un día para otro. No, a la semana o a los meses no le pueden dar un rifle porque todavía no está bien organizado psicológicamente. Cuando la persona entra al ejército, primero lo que hacen es trabajar su mente para que sean fuertes, para que no sean débiles, para que puedan enfrentar esas dificultades, para que puedan seguir cada día adelante y así poder luchar y poder ganar esas batallas que en realidad que ellos necesitan ganar, porque esa es la fuerza militar. En Josué 1:7 que nos dice, esfuérzate y sé valiente, nunca nos dice, ayúdate que yo te ayudaré, ni tampoco dice, haz las cosas que Dios te respalda, sino que primero debemos preparar las cosas, debemos estar en conocimiento con Cristo para que nosotros podamos aprender de las cosas que Dios quiere hacer. En ese momento nosotros nos estamos preparando, cuando llenamos nuestra mente de conocimiento. Este profeta no fue solamente escogido y llamado al azar, sino que tuvo desde antes un proceso para que él pudiera dar una misión y poder seguir con ese propósito. El prepararnos lleva un tiempo, dependiendo de lo que se vaya a hacer. A veces dura una hora, a veces días, a veces años. Cada vez que nosotros vayamos a prepararnos para luchar, debemos comprender para qué es lo que estamos haciendo. Si la lucha o la batalla que nosotros vayamos a hacer es pequeña, la preparación es pequeña, porque no hay personas tan fuertes para prepararse débiles y ganar una batalla grande, sino que cuando nosotros necesitamos ganar una batalla grande, necesitamos mucha más preparación. Entonces, para ganar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, de ir y evangelizar y que todo el mundo sea salvo, no viene de una preparación de un día para otro, sino viene a veces una preparación de toda la vida, en la cual nosotros podemos dar testimonio ante las demás personas y solamente con el testimonio ellas pueden convertirse al camino de Dios. Yo me pregunto, ¿qué propósitos tienes tú? ¿Qué propósitos tengo yo? Si eres ya una persona adulta, una persona joven, tu propósito es tener un trabajo. Si tú ya estás trabajando en una reunión, ese es tu propósito. Tienes salidas con tu familia, puedes servir en la iglesia, puedes ahorrar. Pero en ese trabajo que vas a conseguir, necesitas una preparación, que es una carrera, un estudio, una universidad, una primaria, un bachillerato, una universidad para poder tener un título y poder ejercer un cargo, si quieres un cargo alto. Si quieres un trabajo normal, un trabajo básico, pues solamente necesitas la primaria para estar trabajando. Muchas veces, y son mal agradecidas las personas que solamente estudiaron la secundaria y nada más y tienen un buen trabajo. Y cuando ellos necesitan de Dios, solamente lo buscan porque le convienen, porque en realidad lo buscan, pero nunca miran que Dios les ha dado una oportunidad tan grande de tener un trabajo tan grande solamente con una preparación básica. Si tú vas a una reunión, debes arreglarte. Esto no necesita días de preparación, solamente necesita horas para poderte bañar, para poderte alistar, para poder planchar tus cosas, para poder ponerte perfume y así poder cumplir ese propósito que es estar de líder en esa reunión, de ser el mejor en esa reunión. Entonces, todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, siempre debemos pensar en Cristo. ¿Qué es lo que haría Cristo en la actualidad? Si Él va a tener un trabajo bueno o ir a una reunión, ¿Él cómo iría? Él iría así a lo más que nunca, solamente se bañaría por encima y no se cambiaría la ropa interior, o un poco de cosas así básicas en las cuales nosotros podemos marcar diferencia, podemos dar testimonio y las demás personas se van a dar cuenta de en realidad quiénes somos. Cuando tenemos salidas con la familia debemos prepararnos. ¿Cómo? Haciendo listas.
Cuando queremos servir en la iglesia, ¿cómo podemos prepararnos con la disposición de llegar hasta este lugar y poder aprender cada día más, de poder servir a Cristo, de poder llegar a tener esa comunión con Él? Y cuando nosotros queremos ahorrar, ¿cuál es tu propósito? Planear tus cosas. Una persona no puede ahorrar por ahorrar. Una persona ahorra porque tiene un propósito claro que conseguir. Entonces, si nosotros estamos desorganizados en la parte económica, organicemos, planeemos las cosas, hagamos una lista de lo que debemos hacer. Y solamente en esa manera nosotros tenemos un propósito claro y lo podemos conseguir. Y todo esto, de los propósitos que tú tienes, yo pregunto, ¿ya los pusiste en manos de Dios? Ya dijiste, yo voy a tener un trabajo muy bueno, pero ya lo pusiste en manos de Dios. Cuando nosotros nos preparamos y dejamos a un lado a Jesucristo, puede salir conforme a lo que nosotros queremos hacer, mas no a las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, si tú vas a crear algo, si vas a hacer algo, vas a tener un propósito, primero ponlo en manos de Dios, porque Él te dará la respuesta correcta para que tú sigas con ese propósito. Como segundo punto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para ganar esas batallas? Recibir instrucciones. Ya que estamos preparados para ello, va a haber algo más, que es recibir unas instrucciones. Leamos en el versículo 2 y 3 de Segunda de Reyes 9, que nos dice, al llegar allí, busca a Jehú, el hijo de Josafat, y nieto de Nimsi, apártalo de sus hermanos, y llévalo a un cuarto. Toma el frasco de aceite, derrámaselo sobre la cabeza y dile, así dice el Señor, te consagro como el nuevo rey de Israel. Luego corre rápido y escapa, no te detengas para nada. Entonces, ya que estamos preparados, Eliseo le dio a este profeta órdenes, instrucciones, ¿que cuáles? Que llegue a Ramón de Galaad, que llegue donde está el príncipe Jehú y lo unja, que lo aparte y lo unja. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Entonces, para recibir instrucciones debes estar dispuesto, porque no se hará lo que yo desee, ni en el orden que yo desee. Porque si yo lo hubiera ungido, o Jehú hubiera ungido a este Jehú, este profeta hubiera ungido a Jehú enfrente de todos los guardias, hubiera pasado una tragedia. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros debemos comprender que debemos recibir instrucciones y aplicarlas tal cual nos dicen. Si no cumplo o si se me olvida algo, el propósito siempre va a fallar. Entonces, si Dios nos ordena algo, si Dios nos da algunas instrucciones en un orden adecuado, debemos cumplirlas, no solamente lo que nosotros queramos hacer. No solo es cuestión de recibir instrucciones, sino de comprenderlas. Cuando nosotros comprendemos esas instrucciones, podemos hacerlas bien, podemos hacerlas correctamente. Pero si solamente nos aprendemos de memoria qué es lo que debemos hacer y no aplicamos esas cosas, es imposible que las instrucciones vayan a salir correctas y el propósito igual va a fracasar. En la palabra de Dios en Esdras 7:10 que nos dice que Esdras dispuso su corazón para poder aprender, para poder aplicar y para poderlo enseñar. Solamente de esta manera podemos nosotros recibir instrucciones y poderlas hacer conforme a la voluntad de Dios. Como tercer punto, ¿qué dice? Actuar. Leamos del versículo 4 al versículo 10. Que nos dice, entonces, este joven profeta fue a Ramón de Galaad. Cuando llegó el joven, vio que todos los capitanes del ejército estaban sentados y dijo, capitán, tengo un mensaje para usted. Jehú le preguntó, ¿para cuál de nosotros es el mensaje? El joven le dijo, para usted, señor. Jehú se levantó y entró en casa. Entonces el joven profeta derramó el aceite en la cabeza de Jehú y le dijo, el Señor Dios de Israel te dice, te consagro como el nuevo rey de Israel, el pueblo del Señor. Tienes que destruir a la familia de tu rey Acab, así castigaré a Jezabel por la muerte de mis siervos, los profetas, y la de todos los siervos del Señor que fueron asesinados. Así toda la familia de Acab morirá, no quedará en Israel ningún hijo de la familia de Acab, sea esclavo o libre. La familia de Acab terminará como la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la familia de Basa, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel en el área de Jerzel, y nadie le dará sepultura.
El joven profeta abrió la puerta y salió corriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya estamos preparados para algo, cuando ya nos dicen, prepárate para salir a luchar, y ahora toma tus instrucciones para que puedas ir a la batalla, nosotros debemos comprenderlas y después actuar. Cuando actuamos y seguimos las órdenes al pie de la letra, empieza la lucha, empieza una batalla en la cual nosotros ya sabemos que tendremos la victoria si hacemos las cosas correctas. Entonces en tu vida yo pregunto, en tu vida cristiana, ¿tú has hecho las cosas correctas? ¿Estás yendo a la iglesia porque amas a Dios? ¿Estás yendo a la iglesia porque quieres conocer más de Cristo o solamente porque piensas que es un club en el cual puedes reír, en el cual puedes estar bien, en el cual puedes adorarle, cantar y nada más? La vida cristiana es complicada, es difícil, pero para un hijo de Dios nada es imposible. Necesitamos cada día propósitos, necesitamos cada día ser diferentes, pero tú tienes el control Dios tiene el control de tu vida y puede llegar a que tú seas una persona diferente y una persona de testimonio. Entonces, cuando ya estás preparado para actuar y llegas a recibir las instrucciones, actúa. Ve y lucha, ve y empieza a pelear esa batalla, porque Jesucristo siempre va a estar contigo y te ayudará a que ganes los propósitos o los objetivos que tú tengas en la vida cristiana. Igual es en lo secular, debes prepararte para poder tener un trabajo bien remunerado, para poder llegar a donar o a regalar ese dinero a la iglesia para que pueda cada día ser mucho mejor. Si tu propósito solamente es obtener dinero para tener lujos, para tener comodidades, está bien, porque ese es el propósito de un humano. Pero igual, si tú eres hijo de Dios, sabes que si Dios te da a ti para que tengas lujos y comodidades, también puedes dar esos lujos y comodidades a tu iglesia, para que puedan evangelizar, para que puedan llevar cada día el evangelio hasta el fin del mundo. Ahora sí vamos a mirar cuándo empiezo a ganar esas batallas. Ya miramos cómo podemos ganar esas batallas y ahora cuándo empiezo a ganar esas batallas. Primer punto, cuando caminamos en la verdad. Leamos el verso 11 y 12. Dice, Jehú regresó a los oficiales del rey. Uno de ellos le preguntó a Jehú, ¿está todo bien? ¿A qué se te acercó ese loco? Jehú le contestó a los oficiales, ya lo conocen a él y a las locuras que dice. Los oficiales dijeron, no, dinos la verdad, ¿qué te dijo? Jehú les contó a los oficiales lo que el joven profeta le había dicho. Jehú dijo, me dijo esto, y el Señor te dice, te he consagrado como el nuevo rey de Israel. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y cuando queremos empezar a ganar esas batallas, nosotros debemos caminar en verdad. Jesucristo es espíritu y verdad y busca a esos adoradores en espíritu y en verdad. Si tú ya eres un adorador, si tú eres un siervo de Cristo, debes caminar en ese camino. Es complicado, yo sé, pero igual debes hacerlo. Debes tratar de seguir adelante, debes tratar de cumplir ese objetivo y ese propósito que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando nosotros caminamos en la verdad? Recibimos el respaldo de Dios, recibimos confianza y recibimos valor para luchar. Muchas veces hay propósitos en los cuales nosotros no sabemos qué hacer. Queremos conseguirlos, pero no sabemos cómo hacerlo. Porque no tenemos una guía, porque no tenemos a alguien que en realidad nos aconseje cómo llegar a ese objetivo, a ese propósito. Pero igual nosotros debemos comprender que solamente Jesucristo, que es el perfecto, Él puede ayudarnos a cada día ser mejor. Y también si ese propósito o ese objetivo que tengamos nos conviene o no nos conviene. Eso ya depende de la voluntad de Dios, como yo decía anteriormente. ¿Qué es lo que pasa también cuando caminamos en la verdad? Se abre nuestro entendimiento, también se aclaran nuestros propósitos. Y esas cosas se vuelven unos objetivos claros. Igual podemos identificar posibles errores para dar solución. Si nosotros conocemos la verdad, si nosotros sabemos qué es lo que tiene ese propósito o ese objetivo, nosotros podemos llegar a luchar y a conseguir ese objetivo. ¿Cómo? Caminando en la verdad. Simplemente de esa manera nosotros podemos ganar esas pequeñas batallas. Como segundo punto, cuando limpiamos las impurezas. Leamos en el versículo 22. Nos dice, Jorán vio a Jehú y le preguntó, ¿vienes en son de paz, Jehú? Jehú contestó,
No hay paz mientras tu mamá Jezabel siga cometiendo prostitución y brujería. Aquí miramos que Jezabel era una prostituta y una bruja, pero en nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros para seguir avanzando? ¿Qué es lo que nos detiene para conseguir ese propósito o ese objetivo? Sabemos que cuando limpiamos nuestras impurezas somos salvos, somos sanos de corazón y podemos cada día aconsejar, podemos guiar, podemos llegar a esos propósitos o a esos objetivos que nosotros tengamos. Entonces, cuando nosotros limpiamos de nuestro corazón esos pecados, esas impurezas, esos rencores, esos pensamientos, todo lo que nos impida ver con claridad el objetivo, las cosas que Dios quiere para nosotros, en ese momento empezamos a ganar batallas. En este momento nosotros tenemos una lucha. No sé qué lucha estés pasando, no sé qué propósito tengas para o ese objetivo que quieras conseguir. Pero es muy complicado que tú avances cuando tengas impurezas, cuando estés dañado el corazón, cuando tengas ese rencor, cuando tengas esos pecados, esos pensamientos que no le gustan a Dios. En ese momento empiezas a flaquear, en ese momento empiezas a tener dudas y esos objetivos y esos propósitos no se cumplirán. Si no limpias, no avanzas y mucho menos dejas avanzar a los demás. Cuando tú estás con tu corazón dañado, las demás personas lo van a sentir, lo van a ver. Y si alguien es culpable de ese corazón dañado, se va a sentir peor. ¿Por qué? Porque sabe que es la culpa de él, sabe que él no puede remediar nada hasta que tú no cambies de decisión de tener un corazón renovado, que Cristo te pueda dar ese corazón renovado. En ese momento empiezas a ganar batallas, cuando decides que ya debes limpiar esas impurezas y avanzar para conseguir esos propósitos. Debemos de decidir y dejar lo que nos atormenta y avanzar junto a las demás personas. Leamos en el versículo 23 y 24, que nos dice: Jorán se dio media vuelta para escapar y le dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú agarró su arco y le disparó a Jorán en la espalda. Penetrando su corazón, Jorán cayó muerto en su carro. Aquí miramos que el propósito de Dios ya se estaba cumpliendo. Ya empezó a destruir las cosas que estaban dañando al pueblo de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de una persona que fue ungida por Cristo. Entonces, si tú tienes un hijo, si tú tienes unos padres, si tú tienes unos abuelos, unos tíos, que tú desees que ellos busquen la presencia de Dios, úngelos. Ve a su cuarto, unge su cama, unge su almohada, para que sus pensamientos y su forma de actuar siempre sean dadas por Cristo, para que en ese momento esas personas puedan llegar a ese lugar y poder venir a la iglesia y poder conocer las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En ese momento que empezamos a destruir esos errores, esas fortalezas que nos impiden avanzar, en ese momento empezamos a ganar batallas. Y cuando nosotros ganamos batallas, ya damos ese reconocimiento a Dios, porque es quien nos ayuda a cada uno de nosotros. Y como tercer punto y último, cuando cumplimos órdenes. Leamos en el 32 al 33 y 35 al 37. Dice: Jehú miró hacia la ventana y dijo: ¿quién está de mi lado? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 eunucos, y Jehú les dijo: arrojen a Jezabel. Entonces los eunucos arrojaron a Jezabel por la ventana. La sangre de Jezabel salpicó las paredes y los caballos pisotearon su cuerpo. Entonces, leamos el 35, cuando los hombres salieron a sepultar a Jezabel, no encontraron su cadáver, solo encontraron el cráneo, los pies, las palmas de sus manos. Le comentaron esto a Jehú, quien les dijo: el Señor le había dicho a su siervo Elías, el tisbita: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en Jezreel, su cuerpo será un campo donde se guarda estiércol en Jezreel y nadie podrá reconocerlo. Cuando empezamos a prepararnos para la batalla, cuando recibimos las órdenes y cuando empezamos a actuar conforme a la voluntad de Dios, ganamos batallas. No digo ganamos guerra, porque la guerra es una totalidad. En nuestras vidas lo que tenemos son propósitos, diferentes propósitos. Y debemos ganar esas batallas, esas pequeñas batallas que nos ayudan cada día a ser mejores. Entonces, si tú tienes batallas ahorita, intenta ganarlas, intenta pedirle a Dios esa guía para que Él te pueda revelar las cosas que tenga para ti. Ese propósito claro, ese objetivo,
es dado conforme a la voluntad de Dios, no a tu voluntad. Entonces, antes de tener propósitos, objetivos, preséntalos ante Dios a ver si convienen o no te convienen. Porque si te convienen, Dios hará realidad esos objetivos. Y si no te convienen, Dios sabrá por qué lo hace. ¿Por qué no te puede dar esos objetivos? De pronto puedas perderte, de pronto puedas dar mal testimonio ante la sociedad, ante las personas que en realidad has ganado hasta el día de hoy. Pero igual, deja que tu vida sea manejada por Cristo. En ese momento empezarás a ganar batallas y mirarás la confianza que Dios tiene en ti y tú en Dios, porque en ese momento que conocemos de Cristo y aplicamos las cosas que Dios quiere, empezarás a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Bueno, mis hermanos, esto fue todo por este día, el tema de Segunda de Reyes 9. Espero que Dios les haya hablado conforme a su voluntad. Si Dios permite, el día de mañana estaremos de nuevo en este lugar predicando este devocional diario que nos lleva a ser unas personas de excelencia. Dios les bendiga. Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana le damos gracias a Dios por permitirnos estar otra vez en este lugar, en el devocional diario de la Iglesia Soldados de Jesucristo. Para hoy nos corresponde Segunda de Reyes 9, y el tema de hoy, todo el mundo sea salvo. Nuestros propósitos son dos, uno en la vida cristiana y otro en la vida secular. En la vida cristiana, ¿qué es lo que debemos hacer? Dar testimonio, tener conocimiento, poder servir a la gente, poder evangelizar y así llegar a cumplir el propósito de salvación de la vida eterna. Y también, como estamos en el mundo, estamos viviendo una vida secular, nuestro trabajo y nuestro propósito secular es trabajar, tener una familia, tener proyectos, llegar a ser alguien importante, una lucha que siempre debemos pelear porque estamos en el mundo y en el mundo hay dificultades, en el mundo hay cosas que nos obligan a nosotros a tomar decisiones, a diferenciar las cosas, a escoger, a ponernos en prueba para poder llegar a un propósito o a un objetivo. Y que hay cosas en las cuales es obligatorio pasarlas. Desde que nacemos, nuestra lucha es vivir. Cuando crecemos, nuestra lucha es aprender. Y al aprender, nuestra lucha es aplicar lo que hemos aprendido para poder llegar a ese objetivo, ese propósito. Con esto nosotros generamos una vida con propósito. Sabemos que todos nosotros somos diferentes, no somos iguales, entonces cada uno de nosotros tiene su propósito diferente, el propósito que Dios le ha dado para cada uno, pero si estamos en Cristo tenemos un solo propósito, es evangelizar, llevar la palabra de Dios para poder comprender que el propósito principal que Dios tiene para cada uno de nosotros es ganando batallas. Nosotros sabemos que una batalla es un enfrentamiento, una lucha, una contienda entre dos o más individuos. Esto se lo vive todos los días, en cuestión cristiana, en cuestión secular, porque siempre estamos hechos para ganar luchas, hechos para batallar, hechos para solucionar, hechos para hacernos guiar por delante de Dios. Yo digo, nuestra vida es una lucha constante. Es